Muy buenas, profesor, muy buenas compañeros. Mi nombre es Nelson Peñaranda de código 192404 y el día de hoy vengo a explicarles mi infografía de los lenguajes de segunda generación. Muy bien, empezaré primeramente mostrándoles este cartucho. ¿Qué es este cartucho? Ustedes se preguntarán. Pues este cartucho es Trajan, el cual es un lenguaje de programación o un software, como quieran llamarlo, que fue hecho pensando en las limitaciones de esa época. Fue hecho inspirándose, lo hice inspirándome en lo que podría, en los lenguajes como Basic o Fortran o incluso COBOL, los cuales en ese momento tenían su cantidad de limitantes, no podían hacer gran cosa en comparación a los lenguajes de ahora, claro está, y quedó ese bonito cartucho que es donde antes se almacenaban los software. Muy bien, ahora pasemos a la tesis que es el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? La programación de segunda generación, que es el concepto, el software y lo que quiero comprobar, pues el avance que permitieron estos lenguajes para la segunda generación. Muy bien. Ahora explicaré los argumentos uno por uno. Empezaremos con los argumentos de causa, el que de la siguiente manera. Gracias a estos dos matemáticos que se pueden ver aquí en la infografía, que son John Kemeny y Thomas Kurz, se pudo facilitar la tarea de la programación y ahora ya no sería tan costosa y agobiante. ¿A qué me refiero con esto? A que antes de los lenguajes de programación de alto nivel, como Basic, en este caso, se hacía bastante complicado, la verdad, programar, puesto que se tenían que usar tarjetas perforadas. Era bastante costoso porque mantener el computador encendido mientras compilaba todo el programa podía llegar a gastar una cantidad de energía considerable, aumentando así el recibo de la luz. Y tedioso porque era bastante molesto tener que meter tu programa en el computador, darte cuenta de que tenías un error, después mirar minuciosamente cuál fue el orificio que perforaste mal, volver a coger otra tarjeta y hacer todo desde cero, puesto que no era tan simple como coger el cachito, el pedacito que hayas perforado del papel y volver a meter ahí. No funcionaba, había que coger otra tarjeta perforada. Muy bien. Ahora con el segundo argumento. Antes de los lenguajes de alto nivel, programar era algo bastante complejo por lo que ya expliqué anteriormente, por lo cual solamente los profesionales, gente que ya tuviera experiencia programando con tarjetas perforadas, podían sacarle el mayor provecho y esto manteniendo un costo, más bien, no, más bien manteniendo un gasto, perdón, error mío, un gasto eh, alto, ¿vale? Reduciendo los gastos, se dice. Ay, muy bien. Ahora sigamos con los argumentos de ejemplo, ¿vale? En la segunda generación de computadoras, ¿ok? Se marcaría un antes y un después. ¿Por qué se marcaría este antes y este después? Pues porque se pasaría de lo analógico a lo digital. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo analógico serían las tarjetas perforadas y lo digital pues serían los lenguajes de programación que llegaron en esta generación, los cuales son Fortran o Basic. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el ejemplo? Pues, viendo bien el argumento, vemos que el ejemplo menciona sobre la creación de los primeros automóviles y ambos sucesos, por así decirlo de alguna manera, tienen la misma base. Había una manera de hacer las cosas, aunque esta manera era bastante tediosa podía llegar a demorar bastante tiempo. Luego llegó, o en el caso de los lenguajes de programación, llegaron uno o algunos genios o inteligentes o personas con cerebro, por así decirlo, crearon una máquina, crearon una manera de hacer las cosas que resultó ser más eficiente y más rápida que las que se tenían anteriormente. Muy bien, pasando con el siguiente argumento. Con la llegada de los lenguajes como Basic y Fortran, los costos de producción y gasto de recursos se verían drásticamente reducidos. ¿Esto a qué se debe? Pues como ya no se necesitaba de las tarjetas perforadas y ya los computadores en ese tiempo no gastaban tanta luz, programar ya era algo más fácil incluso de aprender, puesto que ya no se tenía que perforar un papel uno a uno, sino que ya al computador se le podía dar instrucciones como tal. Muy bien. Ok, ¿y cómo se relaciona esto con el ejemplo? Pues el ejemplo que está en la infografía es sobre unos granjeros, es sobre el de los granjeros, es sobre unos granjeros que están intentando sembrar un cultivo. ¿Cómo se relaciona? Pues fácil. Como ya dije antes, eh, antes de Basic y Fortran, programar solía ser bastante costoso y bastante complejo, ¿ok?
antes de los tractores y las máquinas para sembrar cultivos, también era bastante trabajoso sembrar un cultivo entero. ¿Por qué? Porque había que contratar a una gran cantidad de granjeros, dependiendo del tamaño de la tierra a sembrar, darle a cada uno su respectiva cantidad de semillas y después sembrarlas y después pagarles uno a uno, mientras el jefe veía cómo se le iba todo ese dinero que podía gastarse en él. ¿Qué pasó con la llegada del tractor? Pues, y a la vez también, ¿qué pasó con la llegada de Basic y Fortran? Pues que ya estos costos se vieron reducidos. Ya, por así decirlo, el dueño del cultivo o quien necesitaba el programa, para ambos casos, ¿no? Quedó ahí. eh, ya no tenía problemas con lo que eran los costos, puesto que se habían reducido drásticamente. Lo que muchos granjeros hacían antes, ahora lo puede hacer un solo granjero en menos tiempo, de una manera más simple y más eficiente. Pues lo mismo con los lenguajes de programación. Sigamos con los argumentos de autoridad, ¿vale? Gracias a Gracie Hopper se crearía un término muy importante dentro de la programación, el cual es bug. ¿Qué significa este término? Pues en inglés, como su nombre indica, significa bicho o insecto. Sin embargo, en programación, este término toma un nuevo significado, el cual es el de fallo o error. Fue Grace Murray Hooper quien aportó este granito de arena, por decirlo de alguna manera, hacia la programación, a la programación de la nueva generación. Muy bien, sigamos. Siguiente argumento. Gracias a la programación lógica se pudo lograr que los programas fueran capaces de realizar problemas con bastantes restricciones para situaciones más específicas. Esto permitió un campo de acción, por decirlo de alguna manera, para los lenguajes de programación más grande. ¿A qué me refiero yo con esto? Pues que antes, sí, ya llegaron Basic y Fortran que solucionaron la vida y reduccionaron bastante los costos, pero sin embargo no dejaban de ser lenguajes de programación bastante simples entre comillas. No se puede hacer grandes cosas con él, puesto que si el programa a ejecutar o problema también era bastante estricto, como que tiene que tener esto, no puede hacer esto y aquello, pues un lenguaje normal no podría hacerlo. Entonces nació la programación lógica a manos de Charles Hoare, creo que lo leí bien, Charles Hoare, espero que sí, el cual aportó a la programación con su descubrimiento, más bien, con su descubrimiento o creación, como quieran llamarlo, de la programación lógica, el cual permite a los lenguajes de programación centrarse bastante en cada detalle de los problemas. Por así decirlo, es como un lenguaje de programación, pero más detallado. Como un ejemplo simple para explicar esto. En un lenguaje de programación normal, si tú quieres imprimir un cuadro, pues puedes imprimir un cuadro, ahí con sus cuatro lados, todo bonito. Pero si querías que este cuadro fuera más pequeño, que fuera más grande, que tuviera algo en el centro, que tuviera un color distinto, esto un lenguaje de programación normal no lo podría hacer. Sin embargo, con la programación lógica se pudo lograr. Llegamos con los argumentos de analogía. Y el primero dice así, para explicarlo, ahora está. Trajan, como ya lo dije anteriormente, es mi proyecto para esta infografía. Este toma inspiración de otros lenguajes como Basic o Fortran, así como de compartir ciertas características, como por ejemplo, como por ejemplo, y lo más obvio, claro está, son las limitantes que tiene. No se podían hacer programas extremadamente complejos, porque eran los primeros lenguajes de programación que salían para ese tiempo. Muy bien, ahora sigamos con el último argumento de analogía. Segundo y último. Tomando inspiración de principalmente Basic, Fortran y también algo de COBOL, Trajan tiene las capacidades a medida para esta época. Permite la creación y almacenamiento de variables y así como una menor cantidad de restricciones en comparación a las computadoras y programas de primera generación. Ya no era tan complejo programar. Incluso ya se podía hasta imprimir una imagen, se podía imprimir un objeto en movimiento y darle a este un sonido, incluso un color y por sobre todo una acción. Muy bien. Y bueno, compañeros, muchas gracias por haberme escuchado. Esta ya es la bibliografía. Aquí ya se acaba
el video y buena suerte a todos.